Cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, en su seminario Páginas de Stanislao Zuleta. Hoy nos corresponde seguir conversando sobre el apartado 11, el capítulo 11 del libro Arte y Filosofía. En la sesión anterior, tal como lo mencionaban y desarrollaban de manera muy pertinente quienes participaron, Zuleta presenta un análisis sobre los conceptos de riqueza abstracta y riqueza concreta, relacionándolos con los conceptos de necesidad y de posibilidad, además con el concepto de propiedad. Aludíamos entonces a que la riqueza concreta tiene que ver con la posibilidad de aprovechar determinados bienes, tanto materiales como inmateriales, a la posibilidad efectiva de hacerlo. Podría decir uno entonces que la riqueza concreta tiene que ver con tener una determinada necesidad y tener al tiempo la posibilidad de satisfacerla. Tener la necesidad, digamos, biológica del hambre y la posibilidad de satisfacerla con una comida en lo posible cada vez más cualificada. Tener la necesidad de acercarse al arte, al saber, a la ciencia y tener la posibilidad de hacerlo, las capacidades intelectuales, la sensibilidad y también los medios materiales pertinentes para eso. Los libros, el acceso al arte, a la música, al saber, etc. Esa era la discusión de la sesión pasada. En este apartado sucede un desplazamiento que es muy interesante porque Stanislao Zuleta va a abordar un tema que en apariencia no tiene una relación directa con el anterior, y es el de la urbanización. Nosotros ya sabemos que estamos en este momento viviendo en un mundo donde la mayor parte de la gente habita en las ciudades. La relación está en alrededor de un 90% o un poco menos de habitantes de la ciudad y el resto de la población son habitantes del campo. Sin embargo, este es un fenómeno reciente, porque lo que se veía y lo que dominaba antes del siglo XIX era una proporción opuesta. Había más gente viviendo en el campo que en la ciudad. Lo que va a suscitar el capitalismo industrial es que inmensas masas de campesinos se vean en la obligación de desplazarse a las ciudades y de esta manera nacerán las ciudades modernas caracterizadas por su extensión cada vez mayor y por el aumento de su densidad poblacional. Ese es el fenómeno que aborda Zuleta en este apartado, pero no solo eso, sino que también Zuleta analiza este fenómeno a partir de lo que sobre él reflexionaron intelectuales y artistas. Específicamente, Zuleta trae a colación la reflexión que tiene Engels sobre este fenómeno y además nos menciona las elaboraciones que hicieron Baudelaire y Balzac a partir de esto. Para quienes participan de este seminario, quienes hicieron seguramente la lectura y nos enviarán sus reflexiones al grupo correspondiente, yo quisiera hacer una pregunta inicial y es, ¿cuáles creen que son las razones para que Stanislao Zuleta haya hecho este giro en su reflexión? ¿Qué pasó de la reflexión a propósito de la riqueza abstracta y de la riqueza concreta a la reflexión sobre el fenómeno de la urbanización y la mirada que sobre esta tienen intelectuales y artistas? ¿Por qué se dio este desplazamiento? ¿Hacia dónde va Zuleta con este análisis? Por mi parte, lo que yo creo, y sobre esto nos da pistas Stanislao Zuleta, no es tampoco una elaboración mía,
es que Zuleta considera que los conceptos de consumo y de necesidad, que habían sido tan importantes en la primera parte de esta reflexión, y lo siguen siendo, por supuesto, para pensar distintos fenómenos como el de la riqueza, estos conceptos, de todas maneras, son insuficientes para pensar otro tipo de fenómenos. Entonces, cuando Zuleta piensa el asunto de la riqueza y el de las necesidades, un concepto como el de consumo es válido. Uno se pregunta si un ser humano tiene esta o aquella necesidad y si tiene la posibilidad de realizar los consumos necesarios para satisfacerla. Sin embargo, el concepto de consumo se queda corto para pensar otros asuntos de lo humano, y es allí cuando Zuleta señala que no tiene mucho sentido que alguien diga que quiere consumir una calle, refiriéndose a usarla, o en otros términos, a habitarla. Entonces, pienso yo que Zuleta aborda este fenómeno de la ciudad para demostrar que el análisis de lo humano, de las posibilidades de éste, de sus limitaciones, de sus determinaciones, tiene que tener conceptos cada vez más abarcativos. Y en este caso el fenómeno de la ciudad es un fenómeno que no se agota en el asunto del consumo, sino que para su entendimiento hay que acudir a otros conceptos como el de la habitabilidad. Uno no se pregunta si una ciudad es consumible o no, sino si una ciudad es habitable o no. Y también esto nos plantea ya la necesidad de acudir, digamos, no solamente a un pensamiento estrictamente disciplinario, digamos, del ámbito de la economía, sino que nos lleva nuevamente al terreno del arte. Es muy valioso que Zuleta, en principio, empieza reflexionando con Engels, que como Zuleta mismo lo dice, no es un artista, pero luego se desplaza a reflexionar con artistas propiamente dichos como Balzac y Maupassant, mostrando que las elaboraciones de estos artistas son también absolutamente pertinentes para el problema que se propone abordar. Un segundo asunto que quisiera proponerles es el relativo a una reflexión de Zuleta, a partir de la cual él señala que el pensamiento y la creación artística son un contraataque a una agresión causada por la sociedad o por la vida. Específicamente, Estanislao Zuleta dice que para Baudelaire y para Balzac, la ciudad moderna que ellos estaban habitando implicaba una forma de la agresión por lo que masificaba o despersonalizaba a numerosos grupos sociales. Tendremos que preguntarnos si esta forma de análisis del arte y la creación como respuesta a una agresión sigue siendo pertinente, si hay otras motivaciones de la creación artística y en qué medida también quienes tienen la posibilidad de apropiar el arte y el pensamiento lo hacen para responder a estas agresiones propias de la vida o propias de una sociedad específica. En tercer lugar, quisiera señalar que me parece muy importante esta reflexión que presenta Stanislao Zuleta, que él sitúa a los inicios del siglo XIX, pero que sigue siendo absolutamente vigente, sobre el asunto de la despersonalización, la atomización y el anonimato que caracterizan a la vida social contemporánea. Vivimos, como recuerda Estanislao Zuleta, en muchedumbres que a su vez implican para cada individuo, para cada sujeto, una gran soledad. La muchedumbre tiene la característica de aglomerar
pero sin que esa aglomeración genere la posibilidad del intercambio del diálogo o la consideración de cada uno de sus integrantes como personas con necesidades, intereses, características y en otros términos con singularidades propias, sino que cada uno aparece como un anónimo, un desconocido, o también como una amenaza o como con quien se relaciona a partir de la competencia. Hay entonces en este pasaje del texto de Stanislao Zuleta un diálogo con el presente, porque nos da elementos para percatarnos de esa realidad, de estar aglomerados y al mismo tiempo estar aislados. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos cuál es el lazo que une a quienes habitamos las ciudades medianas, grandes y pequeñas. Y por qué este lazo no tiene nada que ver con vínculos, digamos, personales, fuertes, de reconocimiento, etcétera, sino que está asociado a otro tipo de vínculos que tendremos que indagar. Uno puede pensar para ir iniciando la conversación que, por ejemplo, estamos instalados en ciudades por dominio del capital. O sea, el capital requiere fuerza de trabajo y nosotros por eso nos hemos venido a instalar en las ciudades. No se trata entonces de un impulso voluntario, de una búsqueda de cada uno, sino de algo a lo que en alguna medida nos hemos visto compelidos. Por supuesto, allí también hay que señalar que la ciudad va a traer beneficios y desarrollos positivos. Sin embargo, eso será objeto de otra reflexión. En este momento estamos deteniéndonos sobre el fenómeno de la masificación y el anonimato que esta causa. Por último, hay un asunto que me parece importante resaltar y es que Stanislao Zuleta, valiéndose en particular de Engels, muestra cómo la muchedumbre solitaria de las ciudades se caracteriza por no reconocer al otro, por ignorar al otro, por ser indiferente a su singularidad. Y creo que allí aparece una posibilidad que es muy interesante. Y es que entonces otra forma de responder a la agresión de la masificación, del anonimato, del distanciamiento, tiene que ver con la activación de lo político. Lo político vendría a fundar un ámbito de relacionamiento, un ámbito de reconocimiento, vendría a fundar un espacio público en el cual los seres humanos prescindirían o podrían deshacerse o luchar contra la indiferencia recíproca y contra su insignificancia social. En la sociedad, cada individuo puede encontrar un lugar, puede encontrar un rostro, puede encontrar un nombre y puede hacer valer sus intereses, reconociendo también, analizando, procesando, incorporando, criticando también, si es del caso, los intereses de los otros. Entonces aparece la política, pero la política aparece relacionada con otro impulso que es propiamente artístico, al menos en este apartado de Stanislao Zuleta. Y es que Zuleta menciona cómo Balzac y Baudelaire crean expresiones del arte, poesía, novela, poemas en prosa, buscando sacar del anonimato a cada sujeto de la ciudad que les correspondió a ellos, en este caso París. El arte entonces implica, al menos en estos dos pensadores, un impulso reconocedor del otro, y en esa medida se pueden relacionar arte y política, y creo yo que se va vislumbrando un horizonte en esta reflexión de Stanislao Zuleta. Muchas gracias por su atención, les deseo un feliz día.